A los 68 años, cuando todo el mundo creía que ya no quedaban secretos por revelar, Ricardo Darín pronunció una frase que heló a un país entero. La verdad es que nunca pude perdonarme eso. Pero, ¿qué puede atormentar a un hombre que jamás se dejó caer, que construyó una carrera impecable, que parecía mantener cada aspecto de su vida bajo control absoluto? ¿Qué verdad puede ser tan pesada como para permanecer enterrada durante casi medio siglo? Porque mientras el público veía a un intérprete perfecto, silencioso, elegante, dueño de un temple casi mítico, detrás había un hombre dividido. Un hombre que cargaba con decisiones que nunca confesó, con palabras que no dijo a tiempo, con momentos que lo quebraron cuando nadie miraba. Hubo noches que jamás contó, grabaciones que nunca se atrevió a escuchar, ausencias que lo marcaron más que cualquier premio, y una sombra que lo acompañó incluso en sus mayores triunfos. Durante décadas, Darín fue el símbolo de la estabilidad dentro de un mundo caótico. Pero hoy, al borde de una paz conquistada a golpes, decidió abrir una puerta que mantuvo sellada durante años. ¿Qué ocurrió en su infancia, en su carrera, en su vida privada que lo persiguió hasta ahora? ¿Qué escena, qué silencio, qué elección aún lo desvela por las noches? ¿Por qué solo ahora encontró el valor de contarlo? Esta noche abrimos ese capítulo prohibido, la historia íntima que Ricardo Darín ocultó incluso cuando las cámaras apuntaban hacia él. Y quizá, cuando descubramos lo que siempre quiso callar, entendamos que incluso los más admirados llevan consigo una verdad que nunca se atrevieron a mirar de frente. Antes de convertirse en el actor más respetado del mundo hispano, Ricardo Darín fue solo un niño que aprendió demasiado pronto que el aplauso puede sonar igual que el abandono. Nació el 16 de enero de 1957 en Buenos Aires, dentro de una familia donde el teatro no era una profesión, sino una forma de respirar. Su padre, Ricardo Darín Sr., dominaba el escenario con naturalidad. Su madre, René Roxana, lo hacía con una sensibilidad que emocionaba incluso a los más escépticos. Y él, el pequeño Ricardo, creció entre bastidores, iluminado por luces que nunca pidió. A los 10 años ya repetía textos, memorizaba entradas, aprendía a caer sin hacerse daño. A los 14, la televisión lo adoptó, y el país entero comenzó a conocerlo como el niño prodigio que parecía no equivocarse jamás. Pero cada vez que sonreía frente a cámara, había una pregunta que lo perseguía en silencio. ¿Me ven por quién soy o por lo que represento? Esa inquietud, suave al principio, se convirtió en un murmullo insistente que jamás lo abandonaría. La separación de sus padres, durante su adolescencia, marcó el inicio de una herida más profunda. Su madre se convirtió en su refugio, pero la figura de su padre empezó a desdibujarse como una sombra lejana. Ricardo intentó mantener el vínculo, llamándolo cada vez que conseguía un logro, una escena bien hecha, una ovación inesperada. Hasta que un día, siendo aún muy joven, marcó el número de su padre para contarle una noticia importante, y él no atendió. Ese silencio, aparentemente trivial, cayó sobre él como una sentencia. No era la primera vez que su padre se mostraba distante, pero en esa llamada no respondida, el niño comprendió algo que le dolió más que cualquier crítica futura: que el mundo del espectáculo siempre estaría por encima de su propia voz. Años después, aún recordaría ese tono de llamada interminable como el comienzo de una grieta que nunca supe cerrar. Y lo más trágico es que, sin darse cuenta, repitió ese silencio con su propio hijo décadas después, heredando una herida que él mismo nunca entendió del todo. Mientras tanto, el público veía otra historia, la del adolescente perfecto, el galán en formación, el chico de oro que conquistaba cada producción. Pero detrás de la sonrisa fotogénica, había un niño que no había elegido su destino. Había caído en él por inercia, por tradición, por la necesidad de llenar vacíos que nadie sabía nombrar. En ese escenario lleno de luces ajenas, Ricardo comenzó a construir una piel más gruesa,
casi impenetrable, porque para sobrevivir a un mundo que te celebra antes de conocerte, él tuvo que aprender a esconder sus dudas detrás de una seguridad impecable. Pero la verdad es que la herida original, esa llamada jamás atendida, se convirtió en la brújula secreta de su vida. Todo lo que buscó, todo lo que temió, todo lo que evitó, nació ese día. Lo que el país no sabía entonces es que dentro de ese niño aparentemente privilegiado se estaba gestando el conflicto más grande de su vida, la sensación de estar viviendo una existencia escrita por otros. Y esa, quizá, fue la culpa que con los años crecería hasta volverse insoportable. Cuando la adolescencia quedó atrás, la televisión argentina convirtió a Ricardo Darín en algo que él jamás había pedido ser, un galán nacional. Su rostro aparecía en portadas, programas familiares, novelas diarias, y el país entero parecía enamorado de esa mezcla de simpatía, encanto y talento precoz. La industria celebraba al ídolo juvenil, la audiencia lo veía como el chico perfecto, los productores lo querían en todos los proyectos. Pero dentro de él, la sensación de estar interpretando un personaje que no le pertenecía crecía día tras día. Él sabía que era bueno actuando, pero no sabía si quería seguir actuando esa vida. No había tenido tiempo para detenerse a preguntárselo. El éxito no concede espacios para la duda, y mucho menos para la verdad. Y así, mientras la maquinaria televisiva lo coronaba, Ricardo construía en silencio un doble invisible. El hombre que todos celebraban y el hombre que él sentía que no existía del todo. En los años 80, la presión se volvió más intensa. Su nombre ya no era solo un apellido heredado, era una marca, un símbolo de estabilidad dentro de la industria. Pero él detestaba esa etiqueta. «No soy un galán, soy un actor», repetía una y otra vez, como si intentara convencerse a sí mismo. El problema no era la fama, sino lo que la fama decía por él. Y fue justamente en esa etapa, cuando parecía estar en la cima de su carrera televisiva, que ocurrió un episodio que él mismo reconocería con los años como uno de los mayores errores o temores de su vida. Un director argentino muy respetado le ofreció un papel cinematográfico que prometía romper por completo su imagen de galán. Un papel crudo, complejo, de un hombre desgarrado por una pérdida profunda. Un papel que pedía entrega total, vulnerabilidad, riesgo. Era la oportunidad perfecta para demostrar al fin que él era algo más que una cara bonita. Pero Ricardo dijo que no. Lo hizo sin pensarlo demasiado, con una facilidad que lo sorprendió incluso a él. Argumentó conflictos de agenda, compromisos previos, cansancio. Pero la verdad, esa verdad que nunca dijo en voz alta, era otra. Tuvo miedo. Miedo de no estar a la altura. Miedo de fracasar. Miedo de que lo destruyeran por intentar algo distinto. Miedo, sobre todo, de mirarse en un personaje tan roto y encontrar ahí algo demasiado familiar. Ese papel, años después, se convirtió en un clásico del cine argentino. Y aunque jamás lo admitió públicamente, Darín confesó en privado: «No me protegí, me escondí». La frase se volvió una herida oculta, una puerta que cerró y que nunca supo volver a abrir. Mientras tanto, los proyectos seguían llegando, las cámaras seguían encendiéndose, los productores seguían ofreciéndole roles similares. Y él seguía aceptando, atrapado en una rueda que lo mantenía visible, pero lo alejaba cada vez más de sí mismo. Con cada novela, con cada sonrisa ante el público, sentía que interpretaba la versión más incompleta de su verdad. Esa contradicción, ser amado por lo que no quería representar, se transformó en un peso que comenzó a moldearlo desde adentro. Un peso que lo empujó a buscar algo más, algo que pudiera arrancarlo del personaje al que lo habían encadenado desde niño. Lo que nadie sabía entonces era que esa búsqueda lo llevaría directo hacia una etapa de su vida donde la gloria, en lugar de liberarlo, terminaría de romperlo. El año 2000 marcó un antes y un después en la vida de Ricardo Darín.
Nueve Reinas no solo fue un éxito arrollador, fue el espejo que le devolvió una versión de sí mismo que creía perdida. Por primera vez, el país entero vio al actor que él siempre quiso ser. Un intérprete capaz de habitar grietas emocionales sin decorarlas, de encarnar personajes moralmente ambiguos sin miedo a ensuciarse. El galán quedaba atrás, el verdadero Darín emergía. Pero con esa liberación llegó algo inesperado, una exigencia interna feroz, casi salvaje. Cada nuevo proyecto lo empujaba más adentro de sí mismo, a rincones donde la actuación dejaba de ser un oficio y comenzaba a parecer una disección dolorosa de su propia alma. Después vinieron El hijo de la novia, El aura, Carancho, El secreto de sus ojos, Relatos salvajes. La crítica lo ovacionaba, el público lo adoraba, la industria lo veneraba. Pero mientras afuera celebraban su grandeza, dentro de él se empezaba a quebrar algo que nadie veía. Hubo un momento, durante un ensayo para una obra teatral, que él mismo describiría años más tarde como el punto de no retorno. Estaba en medio de una escena, interpretando a un hombre que cargaba culpas que no sabía nombrar. De repente, las palabras dejaron de salir. No por olvido, no por tropiezo técnico, simplemente algo lo detuvo. Se quedó inmóvil, mirando un punto en el vacío. Los demás actores pensaron que era parte del personaje. El director esperó, paciente, creyendo que Darín buscaba una intención más profunda. Pero no había intención, había un derrumbe. Sin decir una sola palabra, Ricardo se retiró del escenario. Caminó hacia el camerino, cerró la puerta y apoyó la frente contra el espejo. Ahí, sin cámaras, sin público, sin máscaras, sintió que algo se rompía por dentro con un sonido tan sutil que solo él pudo escucharlo. Era una mezcla de agotamiento, miedo y una extraña certeza de que estaba perdiéndose en los personajes que interpretaba. Más tarde, cuando logró hablar, dijo una frase que pocos entendieron. Ese fue el primer aviso de mi alma. Desde ese día, cada rodaje se convirtió en una batalla silenciosa. Ya no podía abordar un personaje sin dejar que parte de sí quedara atrapada en él. Ya no podía salir del set sin sentir que un fragmento de su identidad quedaba atrás. Era como si cada papel le arrancaba algo que jamás recuperaría. Fue entonces cuando apareció lo que él llamó una tristeza sin nombre. No era depresión diagnosticada, pero tampoco era simple cansancio. Era una sombra, una especie de dolor existencial que lo acompañaba incluso en sus momentos más brillantes. Una sombra que lo obligaba a bajar entrevistas, evitar eventos, desaparecer por semanas. La gloria ya no lo elevaba, lo hundía. Y mientras el público celebraba su madurez artística, Ricardo comenzaba a preguntarse si había cruzado un límite invisible, si acaso había entregado demasiado, si la fama que tanto había buscado, o que tanto le exigieron, no era, en realidad, una prisión con las paredes cubiertas de premios. Lo que él no sabía entonces era que esta etapa, la más brillante de su carrera, sería también la antesala de la caída emocional más dura de su vida. La distancia entre el éxito y el abismo es más corta de lo que imaginamos, y para Ricardo Darín, esa frontera comenzó a hacerse borrosa a mediados de la década de 2010. Su vida pública seguía intacta, su prestigio parecía inamovible, pero en lo privado se acumulaban tensiones silenciosas, discusiones que no se resolvían, pausas demasiado largas en la mesa familiar, miradas que evitaban nombrar lo que dolía. Incluso su relación con Florencia, la mujer que lo acompañó durante toda una vida, empezó a llenarse de grietas sutiles. No eran rupturas, pero sí distancias. Con su hijo Chino, la situación era aún más compleja. El orgullo artístico chocaba con el amor paterno. Ricardo, sin quererlo, replicaba los silencios que lo habían marcado de niño. Y aunque ambos se admiraban profundamente, había momentos en que las palabras parecían tropezar antes de nacer.
Luego llegó el año 2018 y el escándalo con Valeria Bertuccelli. Las acusaciones de maltrato laboral cayeron como una bomba sobre una imagen construida a prueba de polémicas. Él lo negó todo, pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez en décadas, parte del público comenzó a dudar de él. Y esa duda, más que la acusación en sí, fue el golpe más duro. Ricardo se retiró. Canceló entrevistas, rechazó proyectos, apagó el teléfono durante semanas. Se instaló en su casa de campo, lejos del ruido, intentando entender en qué momento la vida que había construido comenzó a derrumbarse. Fue en ese aislamiento cuando reapareció algo que había olvidado, o elegido olvidar, la grabación perdida de 1999. Un cassette pequeño, guardado en el fondo de un cajón, con una etiqueta escrita a mano. Aquella noche, movido por una mezcla de nostalgia y dolor, decidió escucharlo. Pero no pudo. Lo sostuvo en la mano, sintiendo el peso de un pasado que nunca resolvió, y finalmente lo dejó sobre la mesa sin presionar play. Más tarde diría, no me animé. Sabía que no me iba a gustar lo que iba a escuchar. No era el único objeto que lo perseguía. En cada rodaje, en cada camerino, Darín repetía un ritual secreto. Escondía una fotografía vieja, gastada por el tiempo, detrás del espejo. La imagen pertenecía a una persona que marcó su vida de manera profunda, pero nunca reveló de quién se trataba. Ese gesto silencioso, colocar la foto y empezar el día, era su manera de recordarse a sí mismo de dónde venía, y a quién le debía una verdad que nunca había pronunciado. Entre la foto, el cassette y los silencios acumulados, comenzó a enfrentar un espejo más cruel que cualquier cámara, el espejo de sus propias decisiones. ¿Había sido un buen padre? ¿Un buen compañero? ¿Un buen hombre? ¿O solo había interpretado todos esos papeles con la misma precisión con la que construyó sus personajes? Fue en esos días, sentado en la penumbra de su casa, cuando entendió que la culpa que llevaba desde niño no era una simple sensación, era la raíz de toda su vida adulta. Y que, si no hablaba ahora, si no abría esa grieta, la herida lo acompañaría hasta el final. Lo que él todavía no sabía era que la noche más decisiva de su vida estaba por llegar. Una noche en la que, por primera vez, estuvo a punto de renunciar a la persona que el mundo creía que era. La noche que transformó la vida de Ricardo Darín no tuvo cámaras, no tuvo testigos, no tuvo aplausos. Solo tuvo silencio. Un silencio espeso, casi físico, que lo envolvió después de años de presiones, culpas, escándalos y personajes que habían desgastado su alma hasta dejarla casi irreconocible. Era invierno. El aire cortaba la piel, y en su casa de campo apenas había una luz encendida. Ricardo llevaba horas sentado sin hablar, con la mirada fija en un punto invisible. Frente a él, sobre la mesa, descansaban dos objetos que le habían perseguido durante décadas: el cassette de 1999 y la fotografía oculta detrás del espejo. No los miraba, pero podía sentirlos como si ambos lo llamaran por su nombre. Fue entonces cuando ocurrió lo que nunca había confesado. Tomó una valija, la abrió y comenzó a guardar ropa sin pensar demasiado. «No quiero seguir siendo Ricardo Darín», murmuró. No era una frase poética, era un grito ahogado de alguien que había llegado al límite. El hombre que todo un país admiraba había descubierto que no sabía quién era cuando las luces se apagaban. Con la valija cerrada, caminó hacia la puerta. Cada paso pesaba como si estuviera arrastrando todas las decisiones que nunca se atrevió a enfrentar. La llamada que su padre no respondió, el papel que rechazó por miedo, los silencios que repitió con su hijo, la máscara que sostuvo durante años, aun cuando se quebraba por dentro. Cada recuerdo era una piedra más en sus bolsillos. Cuando tuvo la mano sobre el picaporte, sintió algo dentro de él tensarse. No era duda, era una especie de dolor antiguo que volvía a la superficie. Una voz interior, esa voz que intentó silenciar durante décadas,
Le dijo que cruzar esa puerta no lo liberaría, solo lo condenaría a escapar para siempre. Darín cerró los ojos y permaneció inmóvil, respirando con dificultad. En ese instante, recordó algo que había olvidado, las palabras que una vez escuchó de alguien muy importante para él, la persona de la fotografía escondida. No huyas de vos mismo, a la larga siempre te alcanzás. Esa frase lo atravesó como un golpe, y por primera vez en mucho tiempo entendió que la única salida no era irse, era quedarse. Dejó la valija en el suelo, se sentó y lloró. No el llanto discreto de un actor que sabe controlarse, sino el llanto desgarrador de un hombre que finalmente se permitió sentir todo lo que había evitado durante medio siglo. Esa noche no renunció al cine. Renunció a la obligación de fingir que no estaba roto. Renunció a la idea de que debía ser perfecto. Renunció al silencio que había heredado de su padre y había pasado, sin querer, a su hijo. A partir de ahí, la vida comenzó a moverse distinto. No de golpe, no mágicamente, sino a pasos pequeños pero firmes. Volvió a hablar con Florencia desde un lugar más real, menos defensivo. Con Chino comenzó a reconstruir una relación basada no en el orgullo, sino en la vulnerabilidad. Eligió sus proyectos con la precisión de quien sabe que ya no puede desperdiciar su alma en cualquier guión. Y cuando aceptó Argentina, 1985, lo hizo no para volver al centro de la escena, sino porque entendió que por primera vez el personaje no lo quebraría, lo completaría. Ricardo Darín salió de aquella noche diferente. No más fuerte, no más grande, más verdadero. Y quizá por eso, a los 68 años, finalmente pudo decir en voz alta lo que guardó durante tanto tiempo. Nunca pude perdonarme eso. Hasta ahora. Al final de esta historia, cuando miramos todo el camino recorrido, entendemos que la confesión de Ricardo Darín no apunta a un hecho puntual, ni a un pecado escondido, ni a un episodio prohibido. Lo que él nunca pudo perdonarse no fue un error concreto, sino haber pasado gran parte de su vida actuando incluso cuando no estaba frente a una cámara. Haber sido hijo sin poder hablar, padre sin saber escuchar, actor sin saber detenerse, hombre sin saber nombrar su propia tristeza. La grabación que nunca se animó a reproducir, la fotografía escondida detrás del espejo, el papel rechazado por miedo, el silencio de su padre, la noche en la que casi renunció para siempre. Todas esas piezas no son secretos oscuros, son recordatorios de una verdad universal, que incluso quienes parecen tenerlo todo, pueden estar caminando con el alma rota. Que la fama no cura, que el talento no protege, que el aplauso no llena los vacíos que arrastramos desde la infancia. A los 68 años, Darín finalmente se miró sin máscaras y eligió contarlo. No para limpiar su imagen, no para generar escándalo, sino porque entendió que pedir perdón, aunque sea en silencio, aunque sea para uno mismo, también es un acto de libertad. Que dejar de actuar, aunque sea por un momento, puede ser el primer paso para empezar a vivir. Y ahora la pregunta se vuelve hacia nosotros. ¿Cuántas veces aplaudimos a nuestros ídolos sin preguntarnos qué ocultan detrás de la mirada? ¿Cuántas verdades seguimos callando por miedo, por costumbre, por no decepcionar a nadie? Quizás, en cada historia como esta, haya un fragmento de nosotros mismos esperando ser escuchado.